Ahora te pregunto, hace algunos meses, noviembre, diciembre, que empezó toda esta pandemia, ¿te hubieses imaginado o creído este paro mundial, este periodo de confinamiento? Si a mí me preguntan en lo personal, yo no me lo hubiese imaginado. Hacer teletrabajo, como dicen los españoles, o el home office, estar en nuestra casa 24/7 conviviendo con la familia, no haciendo las actividades que uno solía hacer, ir al súper, salir a caminar, ir al trabajo, estar en el tráfico. ¿O qué tal? Nuestros niños y niñas jugando dentro de casa porque no pueden salir al patio a jugar. Y sin embargo, lo estamos haciendo. Cada uno dentro de sus trincheras está de alguna forma viviendo este periodo de confinamiento con los recursos que tiene. Y justamente este recurso es llamado resiliencia, que no es lo mismo que resistencia. ¿Sí? Entonces, ahora quiero que nos enfoquemos en los conceptos que según la bibliografía encontramos sobre resiliencia. Para que nos quede un poco más claro, sin embargo, creo que con esta pequeña introducción, pues nos ha quedado un poquito más claro. Diferentes autores, cada uno con un enfoque particular, nos mencionan que la resiliencia es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias. Marco aquí en negritas comportamiento vital positivo pese a las circunstancias, porque ahora es lo que nos está pasando. También podemos encontrar con Boris Cyrulnik en 2005, el cual escribió un libro sobre la resiliencia llamado Los patitos feos, que es la capacidad de las personas sometidas a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso de salir con mayores fortalezas de la situación. Aquí marco ya un juego de palabras con capacidad, adversidad, superación y fortalezas. Es decir, no solamente superar la adversidad, sino aprender de ella y salir fortalecidos, ¿sí? Encontrar las características en nosotros para fortalecernos ante estas situaciones. Y por último, tenemos esta definición que en lo personal es la que más me agradó. Es resiliencia, es saber afrontar la adversidad de forma constructiva, no destructiva. Esto es saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecidos del proceso o evento traumático. Nuevamente, aquí marco afrontar las adversidades, saber adaptarse, ser flexibles, pero sobre todo salir fortalecidos, encontrar fortalezas. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esta parte? Porque si nosotros deseamos que los demás estén bien, que nuestra familia, nuestros hijos o la persona con la que vivimos esté bien, primero yo tengo que estar bien. Ahora, después de esta parte teórica, quiero que nos centremos en ti. Te voy a hacer una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos para que reflexiones sobre cómo aplicar la resiliencia en tu vida diaria. Primera pregunta, ¿has tenido situaciones difíciles en tu vida? Muy probablemente todos me respondan que sí, afirmativamente. Segunda pregunta, ¿qué vivencias complicadas o de alto sufrimiento has vivido hasta ahora? La pérdida de un trabajo, el cambio de residencia. Estas pérdidas o estas vivencias complicadas puede ser que para unas personas sean complicadas o para otras no. Como les mencionaba anteriormente, tal vez la pérdida de una mascota para una persona no signifique nada, pero para un niño puede significar un alto nivel de sufrimiento. Ahora, quiero que pienses en esas vivencias complicadas.
la vivencia o las vivencias que hayas tenido. ¿Las has superado? Aquí no quiero que nos enfoquemos en las que no hemos superado. Quiero que nos enfoquemos en las que sí, efectivamente, hemos superado. De eso se trata el día de hoy, de buscar la superación. Entonces, te pregunto, reflexionemos juntos. Mucho antes de haber ocurrido esa o esas situaciones, ¿te hubieras imaginado que le ibas a afrontar y superar como lo hiciste? Como les mencionaba anteriormente, tal vez nosotros no nos hubiésemos imaginado que estuviéramos en este periodo de confinamiento y adaptarnos a esta situación. Y sin embargo, lo estamos haciendo. Muchos de nosotros decidimos quedarnos en casa para protegernos y proteger a los nuestros, sin que nadie nos los pida, sin que nadie nos los exija, como una responsabilidad como seres humanos. Ahora te pregunto, y aquí es la parte medular, ¿qué aprendiste de esa situación? Tal vez aprendiste que eras más fuerte de lo que creías, tal vez aprendiste a tomar decisiones, tal vez aprendiste a actuar aunque tuvieses miedo. ¿Qué cosas o qué situaciones o qué herramientas te ayudaron a superarlo? Tal vez te ayudó a superarlo el apoyo social, el apoyo familiar, o tal vez te ayudó a superarlo el introducirte al mundo del deporte, o tal vez realizar algún hobby que te ayudó a pasar por ese trago amargo. La última pregunta. ¿Hubieras modificado algo de tu forma de afrontar las cosas? ¿Qué hubieses modificado? Pues, no sé, se me ocurre, tal vez hubiese modificado el hecho de hablarlo con alguien, de buscar ayuda, de asistir a terapia, de ver que no era tan exagerado como a lo mejor yo lo hubiese pensado. Esas preguntas te las dejo en el tintero para que también tú, con tu familia, te ayudes a trabajar esa resiliencia. Se ayuden entre ustedes a fomentar esa resiliencia, porque todos podemos tener esa capacidad. Ahora, vamos al punto que sigue. ¿Qué influye para que una persona sea más o menos resiliente? Ya vimos que es una capacidad, por lo tanto, vamos a observar que hay 3 factores primordiales para conocer nuestro nivel de resiliencia. El primer factor es el apego, ¿sí? El apego es este vínculo afectivo que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros progenitores, y esto es primordial durante los primeros 5 años de vida. El apego seguro es la base para crear a niños resilientes. Si no es con los padres, puede ser con las personas que cuidan al menor, pero es importante que se sienta en un entorno de seguridad y de confianza. El segundo punto son los vínculos y las relaciones. Esto es que el niño al crecer puede generar vínculos o relaciones reparadoras, es decir, puede reconstruir. ¿Eso qué quiere decir? Que si a lo mejor el niño o el menor no tuvo el apego, por las razones que fuesen, durante los primeros 5 años, en sus épocas escolares puede hacer estos vínculos o estas relaciones y puede fomentar un apego seguro. Este apego incluso puede ser con alguien tan fundamental como es el maestro de clase, el maestro de grupo. Puede ser también un amigo o amiguito suyo, un tío, un primo. Esto nos ayuda a ser resilientes. Y el último factor es la personalidad. En este caso, las personas que tienen facilidad para expresar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, son personas poco más resilientes. Pero aguas, esto no quiere decir que si no la tengo, no la puedo desarrollar. Al contrario, la resiliencia es un proceso de interacción con otras personas. Y aún así, en este periodo de confinamiento, seguimos teniendo interacción con otras personas a través de videollamadas, a través del chat, con nuestra propia familia. Por lo tanto, este proceso es dinámico. Se puede entrenar.
Y lo remarco aquí en negritas y subrayado, que se puede reforzar a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Para que no nos pongamos pretextos de que, ay, pues es que yo estoy muy grande y entonces no la puedo entrenar. O es que a mí mi temporada de aprender ya me pasó. Tenemos la circunstancia ideal, como es este periodo de confinamiento, para entrenarnos en la resiliencia. Y es justamente lo que quiere lograr este webinar. Ayudarles, proporcionarles los recursos para fomentar o desarrollar la resiliencia. Entonces, ya que hemos visto que es una capacidad que se puede adquirir y la podemos ir desarrollando, vamos a encontrar que hay 3 factores primordiales para desarrollar esta habilidad. Los 3 factores son el yo puedo, el yo soy y el yo tengo. Recordemos, yo puedo, yo soy y yo tengo. Y cada una influye en la otra. Cuando nos referimos al yo puedo, hablamos sobre conocer nuestras competencias, nuestras habilidades y nuestra capacidad para aprender en una situación nueva, como es este periodo. Es decir, nosotros somos capaces de reconocer las habilidades que poseemos y en este periodo puedo también aprender nuevas habilidades. Si a lo mejor, por ejemplo, tengo por ahí que quise aprender a tocar guitarra y tengo la guitarra por ahí arrumbada, un poco llena de telarañas, y no me daba el tiempo por el trabajo, por los hijos, por la vida misma de realizar esta actividad, entonces ahora ya tengo el tiempo y la capacidad para aprender a tocar guitarra. Puedo buscar tutoriales en YouTube para aprender. Pero también el yo puedo quiere decir que podemos pedir ayuda en competencias que no tenemos por qué dominar, ¿sí? Por ejemplo, la declaración anual. Por ejemplo, yo sé 0 sobre impuestos, entonces, pues no tendría por qué dominar esa competencia probablemente, entonces busco a un contador que me ayude con esto, ¿sí? O se me dificulta por las tardes ver todas las tareas de mis niños. Pues entonces busco un maestro externo, busco a alguien que me ayude con las tareas, porque no todo lo podemos. El segundo punto es el yo soy. Este yo soy es la aceptación incondicional de uno mismo y también de las circunstancias. Recordemos que hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no están dentro de nuestro control. Sin embargo, hay cosas que sí podemos cambiar. Esta aceptación no es, tengo muchas virtudes y 0 defectos, o por el contrario, tengo nada de virtudes, muchos defectos o muchos defectos y pocas virtudes. A lo mejor viéndome de forma objetiva, puedo observar que tal vez me falta paciencia y eso lo puedo cambiar. Ahorita en este periodo de confinamiento, ¿puedo cambiar el ser un poco más paciente o tolerante con los demás? A eso se refiere el yo soy, ¿sí? Se refiere también a que seamos las personas que no solamente fungimos un rol. Soy mamá, soy papá, soy maestro, soy trabajador, soy empresario, pero también soy una persona que necesita momentos de descanso y que necesita momentos de recreación. Y por último punto, y uno de los más importantes, es el yo tengo. El yo tengo, no se me confundan, no se refiere a cuestiones materiales. Se refiere a tener presente a las personas importantes en nuestra vida. Esta red social o este apoyo social que tenemos, padres, madres, hermanos, hijos, etc. Muchas veces damos por sentado estas relaciones y a veces lo único que necesitamos es alguien que nos escuche.
Y ahora tal vez en este periodo de confinamiento, pues se nos dificulta tener estas relaciones presenciales, sin embargo, lo podemos hacer a distancia. Afortunadamente, la tecnología está haciéndonos un gran favor para ayudarnos a estar cerca, en la medida de lo posible, con las personas que queremos. Y muchas veces también tenemos a personas que nos ayudan a fungir como andamios para escalar un paso más, que nos ayudan a fungir como muletas cuando estamos cansados de caminar. A esas personas también, que nos dan una palabra de aliento, que nos escuchan, que nos proporcionan detalles, que a lo mejor no son las personas más, las personas que te podrán expresar todo, pero con acciones lo hacen. A esas personas les tenemos que agradecer que estén ahí para nosotros. Y también ser recíprocos y dar lo que ellos nos dan. Ahora, vamos al siguiente punto y es la parte primordial de nuestra charla del día de hoy, sobre cómo mejorar nuestra resiliencia. Son 12 puntos, los cuales pueden anotarlos, pero preferiría que no. Prefiero que le pongan toda la atención posible y que logren identificarlos en ustedes. Pero no solo en ustedes, no solo en ti. También lo puedes identificar en un ser querido. De estas 12 veo que yo tengo 3 cualidades. Y mi hijo tiene 2. Y mi pareja tiene 3. Y mi otro hijo tiene 2. Bueno, yo no tengo las 12. Es imposible que tenga, muy poco posible que tenga las 12. Sin embargo, así, oye, entre todos tenemos estas cualidades para mejorar nuestra resiliencia. Entonces, te invito y les invito a que tal vez después de esta charla o en otro momento, con más calma, puedas colocarle esta charla a tu familia, puedas hablarle sobre los 12 puntos para llegar a un consenso y observar como familia, como persona, cuáles son estas 12 características. Y este sistema se verá fortalecido. Pueden platicarlo, pueden llegar a un consenso y pueden observar cómo ayudar a sus hijos, cómo ayudar a su esposo, a su esposa, a su mamá o la persona con la que están viviendo, cómo podemos ayudarnos unos a otros para mejorar nuestra resiliencia a través de estos 12 puntos. El primer punto, la autoobservación, el autoconocimiento. El conocernos mejor nos va a ayudar a fortalecer nuestras cualidades y nos permiten una adaptación positiva a los cambios. Esto es, ya pasé por un evento, un suceso desagradable, y el día de mañana que a lo mejor por cuestiones de la vida me vuelva a pasar otro suceso similar, voy a saber cómo actuar, porque ya me conozco. Probablemente en el ir y venir de hace algunos meses, no nos dábamos el tiempo de observarnos o de conocernos o reconocernos, porque uno nunca deja de conocerse. Sin embargo, ahora que tenemos un poco más de tiempo, te invito a que hagas este ejercicio de autoconocimiento, sin juzgarte, sin presionarte, solamente conocer a partir de este confinamiento qué ha cambiado en ti, qué has mejorado, o por el contrario, en qué cosas has disminuido o has retrasado. El punto número 2, muy importante. Los 12 puntos son importantes, aclaro. Sin embargo, hay unos que son aún más importantes que los otros. El punto número 2 es, cuida cómo te hablas. ¿Qué te dices? Confía en tus capacidades. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces hablamos de forma cariñosa con nuestros hijos, con nuestro amigo, con nuestra pareja, y sin embargo, a nosotros nos hablamos como si fuésemos nuestro peor enemigo.
¿Por qué hacemos esto? Tenemos que cuidar lo que nos decimos, cómo nos expresamos sobre nosotros mismos, de una forma coherente, pero también de una forma racional. Tenemos que aprender a ser flexibles con nosotros mismos, a tolerar momentos de malestar sin culparte por sentirlos. Esto es normal y es parte de este proceso. Por ahí dicen, si no has leído un libro, avanzado en un negocio, etcétera, no estás aprendiendo nada de este confinamiento. Tampoco. Tampoco es así, porque cada persona es un mundo y por lo tanto cada persona tenemos ritmos diferentes. Y efectivamente, van a existir momentos en los cuales vamos a tener un malestar y pido 5 minutos para poderme relajar y afectar lo menos posible también a los demás. Es parte de este periodo. No nos sintamos mal por sentirnos mal. El punto número 3, y aquí coloqué una imagen de un niño, puesto que eso es una capacidad y una habilidad que muchos niños tienen y que poco a poco, cuando vamos creciendo, desafortunadamente la vamos perdiendo. Utilizar el humor. El humor fomenta emociones placenteras y momentos agradables, de manera sola o acompañada. El humor te ayudará a desconectar y a liberar tensiones. Te invito a que tal vez busques, ahorita con toda esta ola de tecnología que tenemos, que busques videos en YouTube, que busques los famosos memes relacionados a cualquier cosa que no sea la pandemia, ¿sí? Y que te ayuden a pasar este momento. Puedes jugar con tu familia, puedes hacer actividades que fomenten el humor y el sentido de ánimo. Y esto te va a ayudar. Punto número 4, y también muy importante punto. Busca un aprendizaje, es decir, dar un enfoque positivo ante la adversidad. Una dificultad puede ser una oportunidad para aprender. ¿Qué podemos aprender? Ustedes nombren. Puedo aprender desde, como les decía anteriormente, ser más paciente con mi pareja, con mi hijo, a aprender un hábito. Voy a aprender a cocinar. O me pongo la meta de correr todos los días alrededor de mi casa 10, 15 minutos. ¿Qué aprendo en esta situación? Y por ahí alguna vez alguien muy importante para mí me dijo, la vida es la mejor de las maestras. Porque hasta que no aprendas la lección, te va a hacer que la repitas, tal vez con otro nombre, con otras circunstancias, con otros aspectos u otras personas. Pero hasta que no aprendas la lección, la vida te lo va a seguir repitiendo. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Puedo aprender a llevarme mejor? ¿Puedo aprender a ser asertivo y evitar conflictos innecesarios? ¿Puedo aprender a tomar la decisión de estar bien a pesar de la situación en la que nos encontremos? Punto número 5. Este igual es muy importante, que es el equilibrio emocional o la salud emocional. Las emociones muchas veces guían nuestras decisiones, motivaciones y muchas veces guían nuestros actos. Por ejemplo, veo en la tienda, en el aparador, unos zapatos nuevos, me emociono y los compro. Y de repente, si sigo así, voy a tener 500 pares de zapatos, ¿no? Entonces, no permitamos que las emociones controlen a uno, sino nosotros tenemos que aprender, más que controlar, a regular nuestras emociones. Tenemos que aprender a identificar las emociones y si aquí alguna vez ustedes vieron la película Intensamente, podemos identificar fácilmente esas emociones en nosotros, pero también en nuestros hijos, en nuestra pareja, etc. Pero no solo es identificar las emociones, también es la aceptación de las emociones. Por lo general, podemos decir, o en coloquio, podemos hablar sobre emociones positivas y negativas. Las emociones tienen una función adaptativa, no son ni positivas ni negativas. Por lo tanto, tenemos que aceptarlas, pero no solo aceptarlas, sino también regularlas para decidir tú cómo quieres vivir tu vida. ¿Y a qué me refiero con regularlas?
Por ejemplo, ahorita en este periodo de confinamiento resulta que hubo un día que se me quemó la comida y entonces mi hijo rayó la pared y entonces me habló mi jefe que tenía que tenerle un reporte a las 2 de la tarde y son las 5 y ya me regañó porque no lo he hecho. Pues entonces mi frustración, mi ira, mi enojo va a estar hasta del 0 al 10, va a estar hasta el 10. Pero ¿qué pasa? Llega mi pareja y no me dice nada y me desquito con mi pareja y probablemente haya bajado mi emoción a un 7 y ya no sé tan molesto, pero me desquité con mi pareja. Las emociones son como una montaña rusa, tienen un vaivén y un pico, ¿no? Y la famosa curva que hemos visto ahorita, la curva y aplanar la curva. Pues entonces, el regular las emociones es aplanar esa curva de alguna forma, no estar solamente en el top, en el 10, sino buscar las estrategias para bajar, para disminuir. Bueno, ya estoy enojado, siento un 10. Bueno, ¿ahora qué puedo hacer? A ver, rápidamente, y lo comentaba a mis anteriores compañeras, puedo, no sé, tal vez respirar. Ok, puedo respirar profundamente, cuento hasta 10, o tal vez me dedico a hacer ejercicio en ese momento para sacar la adrenalina y la energía, me pongo a escribir, etcétera. Busco las herramientas y me autoevalúo. Ok, ya no estoy sintiendo un 10, estoy sintiendo un 7. Y ahora un 5. Y así nos vamos poco a poco. Esto es para que las emociones no nos controlen a nosotros, sino nosotros tener la habilidad de controlar y regular nuestras emociones. Como el siguiente punto, número 6, tenemos que compartir las emociones y fomentar el desahogo. Las personas que son resilientes expresan sus emociones ante las situaciones adversas. Y esto para ellos no es un síntoma de debilidad, al contrario, es un síntoma de fortaleza, ¿sí? En este caso, las personas son asertivas. ¿Qué es esto de asertividad que tanto lo hemos comentado? O que a lo mejor lo han escuchado muchas veces. Bueno, la asertividad es la capacidad que tengo de comunicarme con los demás, solicitando y pidiendo de forma directa, sin agredir al otro, ¿sí? Respetando los derechos de la otra persona. ¿Tú sabes qué? Híjole, ahorita yo de verdad no puedo con tantas cosas, necesito que alguien me apoye en la casa con el quehacer. Estoy pidiendo a alguien, a mi familia, que me ayuden con los quehaceres del hogar. Y no estoy de alguna forma sobrepasando sus límites o no siendo respetuosa con la necesidad que tengo. Punto número 7, contacto social, y esto ya lo hemos visto anteriormente en otras diapositivas. Esto es buscar personas que nos sumen, no que nos resten. No sé ustedes, pero si tienen muchos grupos de WhatsApp en redes sociales, hay muchas personas que comparten cosas que nos suman, comparten cosas que no tenían por qué compartir, comparten cadenas, información falsa, las famosas fake news, y eso es lo único que hacen, pues es generar un sentimiento pues de no bienestar entre nosotros. Y a lo mejor lo que podemos hacer es bloquear a la persona o podemos de alguna forma silenciar a ese grupo, porque no son personas que busquen crecer con nosotros, ¿sí? Hay que buscar a aquellas personas las cuales nos compartan su tiempo y puedan ser personas que nos ayuden a pasar un mejor momento. El contacto social te hace tener una mente más abierta y más flexible. Por lo tanto, fomentemos este contacto social. Ahorita tal vez, por las cuestiones de confinamiento, no podemos hacerlo, pero tenemos videollamadas, tenemos videochats y múltiples herramientas que nos van a ayudar a, de alguna forma, tener este contacto social. Porque recordemos que es un periodo de confinamiento. No le llamemos un aislamiento social, porque no nos estamos aislando socialmente de los demás. Estamos colocando o poniendo distancias. Punto número 8, y esto es igual sumamente importante. Poner límites al control. Aprender a tolerar la incertidumbre. Es normal que todos nosotros queramos tener certezas, pero no es posible. No es posible tener todo bajo control. Hay muchas cosas que no podemos controlar. La pandemia es una de ellas.
Sin embargo, podemos centrarnos en lo que sí depende de nosotros, en la actitud que tengamos sobre nosotros, ¿sí? Entonces, es cierto que en este periodo o en este nuevo periodo vamos a estar viviendo una nueva normalidad y vamos a querer tener la certeza de muchas cosas, pero para todos nosotros esta situación es completamente nueva. Por lo tanto, tenemos que aprender a soltar el control, a ponerle límites y a ser tolerantes con lo que no sabemos que va a suceder. Punto número 9. Cuídate y mejora tu salud física. Y eso es algo que se había comentado en otros webinars. El exceso de cortisol o la hormona del estrés empeora nuestra capacidad de resiliencia, afectando la proactividad y el pensamiento asertivo. Probablemente en el ir y venir hace algunos meses me puedes decir, oye Sheila, pero es que entonces no me da tiempo a hacer ejercicio. Pero ahora hay múltiples plataformas. En YouTube encontramos entrenadores deportivos certificados que nos comparten sus conocimientos para practicar algún deporte en casa, con o sin material, y puede ser algo muy sencillo, que no requiera mucho esfuerzo, como tai chi, como yoga, o deporte un poco más exigente. Tal vez empiezo con unos 5 o 10 minutos. Al día siguiente aumento otros 5 minutos. Y así me voy, poco a poco, poco a poco. Probablemente los efectos no los podamos ver en el corto plazo. Pero en el mediano plazo les aseguro que la práctica del deporte van a hacer que duerman mejor, que tengan mucho más energía y mejor sentido del humor para sobrellevar esto. Créanme, es muy bueno practicar deporte. Y si es con la familia, mucho que mejor. Así fomentamos las relaciones, las sanas relaciones. Número 10. Sé realista. Acepta lo maravilloso y lo injusto de la vida. En la vida suceden acontecimientos y esos acontecimientos simplemente son. Por favor, evitemos etiquetarlos como sucesos buenos o malos, como sucesos positivos o negativos. Son procesos o son acontecimientos que forman parte de la vida, ya que la vida es un cambio constante. Así también, les pido que no caigamos en la personalización o el victimismo, que no es lo mismo ser víctima que hacerse la víctima. Ser víctima implica pasar por un proceso, una enfermedad, un robo. Eso es una víctima. Pero hacerse víctima de es quitar el control a mí mismo de la situación que sí puedo controlar. La actitud la puedo controlar. Y en el caso de la personalización es simplemente esta parte, un error de pensamiento que tenemos, muchas veces nos pasa en automático, en la cual todo lo negativo solamente nos pasa a nosotros. No sé si les ha pasado. Hoy me levanté con el pie izquierdo y entonces choqué el coche y entonces se me quemó la comida y entonces el jefe me regañó y entonces me peleé con mi mejor amiga. Nada más falta que me caiga un rayo, por ejemplo. Eso es personalización. Y a todos, por la misma vida, pues nos pasan cosas, eventos que forman parte de la vida misma. Penúltimo punto, igual, importante. Cuida a dónde llevas tu atención y cómo interpretas lo que ves y lo que oyes. ¿Qué es esto? Para ahora nosotros es muy fácil dejarnos guiar por la atención de los sucesos desagradables que esta pandemia nos está llevando. ¿Sí? Y el replicar la información, pues tampoco ayuda. Entonces, nuestras emociones como la ansiedad, la incertidumbre o el enfado pueden complicar cómo interpretamos la realidad de las cosas. ¿En qué me quiero enfocar? Me quiero enfocar en los videos que me mandan sobre gente hospitalizada,
o me quiero enfocar en que mi familia está segura, en que mis seres queridos tienen salud. Y como les digo, es muy fácil enfocarnos en lo negativo, es muy fácil enfocarnos en estas partes desagradables. Pero también podemos enfocarnos nuestra atención en lo que sí tenemos y en lo que podemos agradecer. ¿Qué puedo agradecer? Puedo agradecer cosas que damos por sentado. Puedo agradecer que tengo salud. Puedo agradecer que tengo un trabajo. Puedo agradecer que mi familia está bien, que tengo agua, que tengo luz. Y muchas veces, por el ir y venir, lo tomamos por sentado. Entonces, cuidemos a dónde focalizamos nuestra atención. Lo que focalizamos suele crecer. Y como último punto, vive. Que el miedo no condicione tu vida. Y esto va en referencia a que nos vamos a enfrentar a cosas nuevas. Próximamente, en esta desescalada o en este regresar a la nueva normalidad, como muchas personas han comentado, no hay que dejar que los pensamientos anticipatorios nos ganen. Es muy fácil decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si sucede lo otro? ¿Y si? No. Tenemos que aprender a trabajar diariamente para aceptar las emociones como el miedo, el sentirnos vulnerables y ponerles un freno para aprender a vivir con ellos. Porque en este caso la preocupación y el miedo es una cuestión adaptativa y es una cuestión real. Ahora, cuando acaba este periodo de confinamiento real, vamos a tener que regresar a nuestras actividades. Voy a tener que llevar a mis hijos a la escuela. Voy a tener que ir al súper. ¿Me va a dar miedo? Probablemente sí. Pero, ¿en qué lo convierto? ¿En qué convierto ese miedo? ¿En protección? Bueno, entonces uso mi mascarilla, me pongo mis guantes, uso gel antibacterial, etc. Aprender a vivir con estas emociones para que no nos controlen, para nosotros controlarlas y vivir, porque tenemos que seguir viviendo. Y ya por último, les dejo esta frase del doctor Viktor Frankl, que fue un psiquiatra austriaco, que estuvo en campos de concentración. Y escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido. Si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad se los recomiendo. Y nos dice la frase lo siguiente. A una persona se le puede arrebatar todo, menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Entonces, como les decía, tal vez no podemos controlar muchas cosas, pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud ante este periodo de confinamiento, ante esta contingencia. Tengamos fe y esperanza de que vamos a salir adelante, como siempre lo hemos hecho. Y si de alguna forma se nos complica esta parte de la resiliencia, puedo ayudarme de mi familia, de mis amigos, puedo ayudarme de un terapeuta, de un consejero, puedo buscar la ayuda y esto, mi yo, se los va a agradecer. Y aquí, pues, les dejo mis datos, correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Voy a quitar la presentación para ver si hay alguna duda al respecto. Muy bien. No sé si tengan alguna duda, si les quedó claro la presentación. Si tienen alguna inquietud, con todo gusto se los puedo contestar en este momento. De antemano les agradezco el favor de su atención y espero que se encuentren muy bien. Y gracias por permitirnos nuevamente estar en sus hogares
y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Hola, mi Sheila. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miss. La verdad que todo lo que estabas platicando, sobre todo relacionado con la familia y los hijos, en este momento que estamos pasando, tiene mucha relación con nuestra vida personal porque a pesar de que somos maestros y estamos trabajando, laborando, el cambio que tuvimos tan radical, la verdad, de estar en un ritmo de vida y ahorita en otro, como que sí llega a perjudicar un poquito como en nuestra persona, un poquito en el sentido de que a veces estamos muy organizados y al momento de que cambiamos este proceso, como que nuestra mente como que no tarda en ¿cómo se dice? Tarda o sea, tarda en aceptar, ¿no? Ese cambio, tarda un poquito procesar, gracias, procesar ese cambio y ya ahorita que estamos en este proceso un poquito adaptados, que no sabemos cuánto tiempo va a tardar o va a durar, pues como dices tú, ¿no? Dar las gracias que la escuela nos brindó estar aislados a tiempo, es una bendición que estuvimos, o sea, es lo que yo siempre he dicho desde que empezó todo esto, la escuela no tuvo ningún inconveniente en decir los maestros y los alumnos en casa. Y para mí ahorita quizás ya está en una etapa de madurez o ya pasé ese proceso. Para mí ahorita tienes toda la razón, la salud es lo más importante, ¿no? Nuestro sistema, el estar personal, familiar, nuestro estado de ánimo, estar bien en esos factores se refleja, yo creo, mucho en todo lo que hacemos, ¿no? Como que esa es la base para que cada uno de nosotros dé lo mejor que tenemos. Y al mismo tiempo recibimos esa parte, ¿no? Recibimos lo mismo, porque se ve el esfuerzo, se ve la dedicación, se ve la entrega, aunque hay momentos en que por más que uno quiere estirar el tiempo, no se da el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo sí agradezco esta parte y sobre todo la atención y pues este webinar de psicología a mí me gusta mucho porque pues te ayuda como ser humano a trabajar todas tus emociones. La verdad, muchas gracias, porque mucho de lo que platicaste lo relaciono con mi vida y pues sí, tiene mucha relación en cómo uno se siente en esta parte. Gracias, Miss. Así es, Miss Nelly. Muchas gracias por tu aportación y efectivamente, justamente todos estamos pasando por este proceso y por lo tanto, el hecho de nosotros poder estar bien con nosotros para poder estar bien con los demás y que los demás se encuentren bien. Recordemos que muchas veces aquí nosotros somos los adultos y en los cuales los niños son quienes se apoyan en nosotros. Por lo tanto, estas herramientas y estas estrategias son justamente para eso, para buscar de alguna forma el bienestar dentro de la situación en la que nos encontremos. Entonces, justamente esto es la resiliencia, nuestra capacidad de crecer ante la adversidad y ver que podemos hacerlo y ver que somos capaces de hacerlo también. Entonces, esa es la invitación a reflexionar sobre la resiliencia y sobre si yo no tengo estas herramientas, ¿quién sí las tiene en mi familia? Y apoyarme de eso y generar esta sinergia con mi familia para poder salir adelante de esta situación, porque todavía nos queda un tramo el cual recorrer en este periodo de confinamiento. Gracias, Miss. Sí, gracias a ti, Miss. Muy bien, entonces, si no queda ninguna duda, nuevamente les reitero mi agradecimiento y esperemos que esta serie de webinars hayan sido de su agrado. Gracias por estar con nosotros y nos estamos viendo cada miércoles a las 6 de la tarde en punto en Cápsulas de Psicología del Instituto Cumbres Villahermosa. Gracias.
Gracias, Miss. Hasta luego, gracias.